Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Mis más Eh, recuerdos gratos a Kennedy, de no haber sido por el trabajo de mi esposa, porque ella es docente del Colegio Emmanuel y pues le hicieron como un llamado de atención por estar en la asociación, porque estábamos yendo a una iglesia, a la Asociación del Alto Magdalena, pues si no hubiéramos seguido allá estábamos amañados, mi hija principalmente estaba muy amañada con su club de aventureros, pero muy gratos recuerdos a o- todos. Quería hacer una pregunta antes de empezar, hermano John. Están estudiando como por doctrina, ¿cierto? La próxima sería el don de profecía, sí, señor. o Eh, para no tocarla tanto, porque parte de los dones espirituales, son sí, señor. A ver, para dejarle tema al de la próxima semana. El hermano, sí, listo. sí, señor. O sea, su merced toca lo que es los dones espirituales hoy y el próximo sábado, si es la voluntad de Dios, nos va a acompañar el pastor Álvaro de la Cruz. Entonces, para que su merced, las preguntas, mis queridos hermanos, por favor, las preguntas al final. Mientras él va a exponer, él va de pronto a presentar una que otra cita o algo así. Por favor, no interrumpir en el chat, sino simplemente las preguntas al final. Si de pronto pues, le voy a pedir el favor, ya que Smith está ahí, si de pronto nos llega a fallar un poquito el internet, a ver si de pronto logramos que en la sala principal de Iglesia Adventista de pronto me coloquen a Smith como anfitrión también para que sea un apoyo para mí mientras se expone el tema. ¿Listo, Smith? Puedo contar con usted, me imagino. Ok, listo. Adelante, hermano Edgar. Bueno, mis hermanos, la doctrina, la creencia 17, los dones y ministerios espirituales. A mí siempre me ha gustado, cuando no es un sermón, sino la clase de escuela sabática o la clase bíblica, pues siempre me ha gustado escuchar a quienes me están oyendo. Y bueno, acá pues se hace un poco complejo por las dinámicas propias del Internet, pero sí estoy viendo mi chat y, y sí quería saber qué entendemos por eso de dones espirituales, ministerios espirituales. ¿Qué, cómo lo hemos venido entendiendo? Porque la comprensión de lo que nosotros tengamos de esta doctrina es muy importante para el desarrollo de la misión de nuestra iglesia. O sea, a veces no entendemos, no hemos logrado captar a fondo, a trasfondo, qué es un don espiritual. Tenemos como el apóstol Pablo nos da una vislumbre del cuerpo y así, y más o menos relacionamos así el estudio de los dones espirituales. Entonces, el cuerpo se compone de manos, de corazón, ¿cierto? Del pie, pero todos hacen el cuerpo y esa relación, esa analogía la llevamos a la iglesia. Entonces, que unos hacen de ancianos, otros de maestros, otros de apóstoles, otros hablan lenguas, otros la enseñanza, todo lo que nos describe el apóstol Pablo, pero nuestra visión se queda muy estrecha. Yo quisiera invitarlos a un versículo muy conocido para todos nosotros, que es Mateo 28, 19 y 20. O sea, nosotros sabemos, Jesús ya se está yendo de la tierra, se está yendo para el cielo y les dice a sus apóstoles, por tanto hoy, bueno, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto hoy a toda nación, tribu y lengua y llevarle el evangelio eterno. Pero digamos que esa misma orden, hecha en Hechos 1:8, dice lo siguiente: cuando ya Jesús ahí sí propiamente se está yendo al cielo, le dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Si pueden escribir por el chat, eh, habían la iglesia primitiva antes del derramamiento del Espíritu Santo tuvo dones espirituales. O sea, los apóstoles antes de la caída del Pentecostés tuvieron dones espirituales.
No veo. ¿Alguien dice que sí hubo dones espirituales en la iglesia? Eh, no los tuvieron plenamente, pero sí tuvieron dones. Vamos por ejemplo a Lucas 9:1. Lucas 9:1 nos dice lo siguiente. Se me perdió Lucas 9, es que el otro es bien grandecito. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. O sea que la sanidad, o sea, el don de sanidad, el don de hacer milagros, ya estaba presente en la iglesia, no digamos en la iglesia primitiva de Jesús, pero en época de Jesús. O sea, los dones espirituales no es algo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos la capacidad de hacer milagros, la vemos en el Antiguo Testamento. El don de la profecía es un don que viene de tiempos inmemoriales, ¿cierto? Van a verlo el próximo sábado, que Enoc, Matusalén predicaron del diluvio, una profecía de la época. En Juan 20, en Juan 20, 22, dice que Jesús les dio, antes de irse al cielo, les sopló sobre sus discípulos. Dice, con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego les dice que esperen en Jerusalén. Y tenemos que ver qué pasa en Jerusalén, esos 10 días que aproximadamente estuvieron los discípulos nuevamente en la casa de Juan Marcos. Eran hombres que ya no estaban peleando por el poder, ¿cierto? Nos dice Hechos de los Apóstoles que estaban en contrita comunión, estudiando la Biblia, perdonándose los pecados, viviendo una vida diferente. O sea, los hombres a través de las épocas siempre hemos tratado de vivir solos, vivir individualmente. En nuestra sociedad actual es el culto a la individualidad, pero acá estamos en una época, en una cuestión comunitaria, aunque no vivían todos en la misma casa, todo se compartía, hasta el sentir, tenían un mismo sentir, que era predicar la orden que Jesús les había dado. Y ahí viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les reparte de acuerdo como ellos quieren dones. Y la gran manifestación, pues fue el don de lenguas, porque nosotros sabemos que se estaba preparando la fiesta del Pentecostés y venían muchos judíos que estaban dispersos, iban a Jerusalén, judíos griegos, judíos romanos, judíos del África, todos se reunían en Jerusalén para su fiesta nacional, y obviamente los discípulos, el Espíritu Santo actuó de manera milagrosa a través del don de lenguas, que es uno de los dones, digámoslo así, especiales. Pero entonces con esta pequeña ilustración, los dones espirituales y los ministerios espirituales están enfatizados. Es para la predicación del evangelio. O sea, no es para nada más. O sea, los dones espirituales están dados para la predicación del evangelio, para hacer la misión. A veces lo reducimos pues no sé si sea muy simplista, pero es como nuestra lógica al actuar en la iglesia, que decimos, no, los dones son para la iglesia. No, los dones son de la iglesia para fortalecernos, pero principalmente es para conquistar nuevos territorios, quitarle territorios a Satanás y ponerlos bajo la luz del evangelio. ¿Cuáles son los dones espirituales? Pues el apóstol Pablo, principalmente, que desarrolla la mayoría de temas de libros del Nuevo Testamento, pues nos da una lista. Está 1 Corintios 12, 8, 10. Ahí Pablo nos dice que el Espíritu Santo da palabras de sabiduría, da palabras de ciencia, fe, da la sanidad,
hace milagros, está el don de la profecía, está el discernimiento de espíritus, las diversas lenguas y también las diversas formas de interpretar lenguas. Romanos 12, 6 al 8 nos dice nos dice Pablo que el Espíritu Santo, según la gracia que se nos dio, nos da profecía, servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir y el hacer misericordia. En Efesios 4:11, el apóstol Pablo dice que se constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. También en 1 Corintios 18, pero ya 28 al 30, dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, sanan, ayudan, administran. Es decir, que hay una cantidad de dones que son universales, o sea, y ahorita lo vamos a ver, que son universales y que el Señor los puso a disposición de la iglesia. Y aunque Pablo tenía su parecer cuando le dice a Timoteo que procura el don de profecía, los dones no, o sea, no hay jerarquía en los dones. Acá lo vemos, si vemos las 4 citas de Pablo que les leí, Efesios, Primera de Corintios y, y Romanos, Pablo menciona, en algunos menciona unos, en otros se les olvida, en otros los pone en primer lugar, otros los pone de último lugar, no pone como que este don es más importante que el otro, no. En la iglesia del Señor no importa el don que tengamos, todos todos los dones están encaminados para una misma causa. ¿Qué significa que no haya importancia? O sea, no puede haber no hay una diferencia real en dones, en funciones, entre, digámoslo así, entre el clero, o sea, que es la parte eclesiástica, o sea, el pastorado y los laicos. O sea, tanto pastores como laicos tenemos una parte activa en la misión de la iglesia. Es decir, no podemos, o sea, todos tenemos que cumplir la misión, no solamente el pastor. A veces creemos que es el pastor o es el director de ministerio personal con con el anciano encargado del departamento de ministerio personal. No, hermanos, o sea, los dones espirituales nos dicen que todos estamos encargados en la parte del ministerio personal. Hay un elemento, hay una historia, y es que Felipe, el apóstol Felipe estaba en Samaria, ¿cierto? Y estaba bautizando, pero solamente bautizaba en nombre de Jesús. Y entonces fueron Pedro y Juan, eso está en Hechos 4, y fueron allá a Samaria, volvieron a bautizar y vino el Espíritu Santo y dice que hablaban en lenguas y sanaban. Nuevamente ahora los samaritanos. Cuando Pedro vaya a la casa de Cornelio, viene la misma situación. Entonces, eso nos muestra la universalidad de los dones y que los dones no importa qué raza, si eres judío, si eres gentil, lo que seas, si estás en el cuerpo de Cristo, vas a tener un don. Pero acá viene lo importante, ¿quién da los dones? O sea, ¿quién es el que da los dones? Porque esto, y tenemos que saber cómo los da, no, porque hay falsificación de los dones y tenemos que estar muy alertas, muy pendientes de toda esa situación. ¿Quién da los dones? Mis hermanos, eso lo sabemos todos, ¿cierto? El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que da los dones de acuerdo a como Él quiere. Déjenme ver si tengo acá la cita bíblica. Yo la había colocado. Bueno, creo que en 1 Corintios 1:6 nos dice lo siguiente. Denme un segundo. Soy con Biblia nueva, entonces estoy siguiendo así, no era esta
Es 12:6, 12:6. 12:6. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 6, sí. Eso. Si es que tengo acá. ¿No era? Sí. No. Bueno, ¿Qué dice? Dime qué dice y yo te digo cuál. no, que es el Espíritu Santo el que reparte los dones espirituales. Hay Bueno, diversidad digamos de que dones. Diversidad. Es el de Primera de Corintios 12:11, ya. 12:11. 12:11. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como él quiere. O sea, démonos cuenta, hermanos, que eso es poder. O sea, por más que nosotros queramos tener un don, si no es por la misericordia del Espíritu Santo, no lo podemos desarrollar. A mí siempre, toda la vida me ha encantado cantar, pero mi voz no da para eso. Y yo he estudiado y le he dicho, Señor, a mí me gustaría cantar, pero he sido como un poco descuidado y pues no, o sea, se me han dado otros dones, se me han dado otros ministerios, pero por más que yo quiera tener un don, si el Espíritu Santo no me lo da, no hay nada que hacer, porque es el Espíritu Santo el que lo da. Cómo lo da el Espíritu Santo? O sea, ¿por qué? ¿Qué significa que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos dones? Porque recuerden que el Señor, Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Cuando el Señor nos dice allá en Santiago 4:4 que pedimos y no se nos responde porque pedimos mal, o cuando nos dice allá en Mateo 7 que quién de vosotros, si le pide un hijo viene y le pide algo de comer, nosotros le damos una serpiente, ¿cuánto más no está dispuesto el Señor a dar buenas dádivas hacia nosotros si se las pedimos? Si nosotros le pedimos al Señor dones para trabajar en su iglesia, mis hermanos, el Señor está dispuesto a dárnoslo. O sea, el Señor cogió unos pescadores que no sabían hablar ni su propio idioma, que no tenían internet, que no tenían el don de la palabra, hombres cobardes, hombres pusilánimes. Recuerden que 40 días antes de la caída del Pentecostés, el Señor, sus 12 principales, sus 11 hombres, todos corrieron a esconderse. Pedro, que trató de estar ahí cuando se enfrentó al gallo, a los pobladores que estaban con él en el patio, negó a Jesús de la manera más vil. Pero a Dios no le importa lo que tú seas, pero si tú de verdad vas hacia Dios, el Espíritu Santo te da lo que le pides. ¿Sabes? Edgar. ¿Sí? Sí, sin embargo, o sea, es que, bueno, me parece que hay que tener claro ese pedacito. Si nosotros le pedimos a Dios un don, Él no lo da. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque el texto dice que Él reparte a cada uno según como Él quiere. O sea, el texto no dice según lo que nosotros oremos. Es decir, nosotros podemos orar por un don y Dios no lo da. Que él va a dar como Él quiere. Eso es algo que es contundente, porque el Espíritu Santo es el que tiene dominio sobre su cuerpo, o sea, la cabeza es Cristo y el Espíritu es el que domina como Él quiere. Entonces, me parece que esa partecita es como clave. El texto no dice como nosotros querramos, el texto dice como Él quiere. Y esa parte es como importante, ¿no? Pero pues aludo a la buena intencionalidad de saber que Dios responde a nuestras oraciones, pero particularmente en los dones espirituales, Dios va a dar como Él quiere. Como Él quiere. Por eso no te dio el canto, porque Dios da como Él quiere. Y a mí tampoco. En la experiencia, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura los dones espirituales, pero sobre todo procura la profecía,
eh, Pablo deja la puerta abierta, es cierto, o sea, el Espíritu Santo es el que manda, o sea, si el Espíritu Santo no le da a uno algún don que uno quiera, no hay nada que hacer, mis hermanos, o sea, por más que, por más, digamos que yo quiero ser un predicador, pero así tenga el poder de la oratoria, si el Señor no me llama a ser maestro, a predicar, eso es otra cosa, pero no es un don, y en eso sí está claro, pero a veces, o sea, por ejemplo, si alguien la sabiduría, que también es un don, el discernimiento, el Señor sí llama y dice, los que quieran esto, hagan el favor y oren. Y el Señor está dispuesto a otorgarnos. Y discernir la sabiduría son también dones del Espíritu Santo. Lo decía por eso, hermano. Obviamente, usted está claro, acá quien quiere es el Espíritu Santo, o sea, ese es el poder y como su autoridad. ¿Qué se necesita para tener un don? ¿Por qué el Señor Jesús habla de dones? O sea, eh, para tener dones espirituales tenemos un asuntico muy dramático, y es el problema de la obediencia. O sea, antes de que vayamos a Romanos 12, antes de que Pablo inicia ya en el versículo 6 y 8 y menciona los dones, Pablo en el versículo 1 y 2, la introducción a los dones, les dice a los romanos que primero se tienen que presentar como sacrificio vivo, agradable a Dios, no conformes a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, la obediencia es un asunto claro en los dones espirituales. Tenemos que despojarnos del estilo de vida que llevamos, hermanos. O sea, nosotros conocemos a Dios, somos pecadores todos, pero para ir creciendo en este sentido, los dones espirituales, tenemos que empezar a vivir una vida de obediencia. Obviamente no como la vida de obediencia retributiva, como la entendían los fariseos. Yo me porto bien, recibo bendiciones, recibo cosas a cambio, incluso la salvación. No. No, tenemos que empezar a magnificar lo que Dios hizo por nosotros, y en esa vía de justificación, de santificación, vamos de repudio al pecado, de saltar la ley del Señor, no por obras, sino por el amor que nos tuvo Jesús antes, es que los dones espirituales van a estar también en nosotros. Porque créanme, hermanos, que el Espíritu de verdad, como dice 1 Corintios 12, no le va a dar dones verdaderos a alguien que no le guste andar en la verdad. O sea, los dones no van a ser para gente que anden en la mentira. Por eso nosotros no podemos hablar de perversión de los dones espirituales, porque recuerden, el Espíritu Santo sabe a quién le da dones, no para pervertirlos. Los dones los falsifica Satanás, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos. Jesús mismo lo dijo: cuidado con los que hacen falsos milagros, ¿no? En aquel día que yo venga, van a haber gente que me van a decir: maestro, en tu nombre hicimos milagros, y él les va a decir: nunca os conocí. El espíritu de la profecía también toca probar al profeta, de dónde viene el profeta. Eso nos lo dice la Biblia claramente. O sea, no porque el Señor le dio a alguien el espíritu, el don de profecía, y el profeta lo pervirtió, sino porque Satanás falsifica dones, y también los falsifica al interior de la iglesia. O sea, vean como en Mateo, o sea, la gente viene y va a decir: Señor, hicimos milagros en tu nombre. O sea, alguien que no le guste andar los caminos de Cristo puede hacer milagros en nombre de Jesús, pero no, o sea, el Señor le va a decir: no os conocí. O sea, esto es una barrera, o sea, esto es una barrera muy, no una barrera, es como una frontera que debemos aprender a diferenciar. O sea, no es lo que hagamos, es la vida de santificación, justificación, lo que nos va a llevar en ese proceso al cielo, en ese proceso de testificar, en ese proceso
de ganar almas para otros. Los dones espirituales, mis hermanos, son diferentes. Ya hemos visto acá que todos tenemos algún don, ¿cierto? Por la palabra del Señor, sabemos que todos tenemos mínimamente un don. Recordamos la parábola de los talentos. El Señor a uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro les dio 1, y cada uno, pues, según su trabajo, su disposición a ponerlos al nombre del Señor, logró aumentarlo. Acá no los aumenta por su pericia o su cualidad, sino también por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve si hay hombres y mujeres comprometidos en la causa del Señor y que necesitan más dones, que necesitan más ministerios. El Señor les da la fuerza, o sea, el Señor lo hace, el Espíritu Santo lo hace. Pero si ve que hay disposición a hacerlo, y si ve que no hay disposición, también eso se pierde, mis hermanos. Yo aprendí a tocar el piano, pero por X cosas de la vida, dejé de tocar, dejé de ensayar, y eso se pierde. O sea, los dones espirituales se pierden. No somos uniformes, o sea, no hay uniformidad en los dones espirituales. Pero el fundamento, como decía ahorita el hermano Giovanni, es Cristo. O sea, la piedra del ángulo sobre la cual se está construyendo es Cristo. Por eso acá nadie debe creer. A veces, me disculparán, hay hermanos que muy audazmente dicen, es que si yo hubiera estado, esto hubiera funcionado. No, 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 no. Acá nadie, o sea, ningún don, o sea, no se requiere un solo don para que algo funcione. O sea, porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, y con el Espíritu Santo es la garantía de la victoria, y con Cristo Jesús, que es el fundamento sobre el cual se construye, es donde está garantizado el éxito de la misión. Les decía ahorita también el ejemplo que me puse como pianista. O sea, aunque no hay dones que puedan pervertidos, o sea, que yo use mal un don, yo sí puedo fracasar en hacer uso de los dones espirituales. Recordamos la parábola, o sea, el siervo que recibió uno, pues fue y lo escondió, y luego cuando vino, pues se autojustificó y le fue quitado ese don. También pasa lo mismo con nosotros. El Señor nos puede dar el don, incluso el don de profecía. O sea, recordamos la historia de Elena de White. El Señor no la llamó de una vez, Él llamó a dos hombres antes, y esos dos hombres antes recibieron un llamado, una visión, Dios les habló, y luego eso se perdió porque ellos no lo aceptaron. Fue la hermana White, se le dio el don de la profecía. Al Señor nos llama maestros, pero no lo aceptamos, entonces perdemos, eso se pierde. Entonces, tener en claro, mis hermanos, de que si nosotros somos siervos negligentes, los dones que tenemos se nos pueden quitar, e incluso se le pueden dar al que más tiene. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué este hermano que tiene todo y encima le dan más? Porque eso pasa cuando dejamos los dones. El Señor dice, al que tiene, el que se le dará aún más. Por eso, para alguien que dirige el ministerio personal, para nosotros, para poder desarrollar bien la obra, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos diga cuáles son nuestros dones. Nosotros no podemos creer, o sea, una cosa es creer que podamos tener algunos dones, y otra cosa es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué dones tenemos y saberlos aplicar. Una iglesia que funcione, nosotros a veces, digamos,
¿no? Hay unos hermanitos que les gusta hacer evangelio puerta a puerta, ¿no? Les gusta tocar y eso le funciona a ellos, ¿verdad? Y perfectamente, pero no todos tocamos, o sea, no todos tenemos ese don, el de ir a tocar. Hay muchos dones, o sea, no podemos limitar al Espíritu Santo a 7, 8, 10 dones, mis hermanos. El Espíritu Santo es Dios y Dios tiene muchas formas de llamarnos para trabajar en su casa. Primero de llamar a la humanidad para que lo acepte y tiene muchas formas para que nosotros trabajemos en su causa. Entonces tenemos que, como iglesia, tenemos que ayudarnos a saber qué dones tenemos y saber aplicarlos. O sea, llamar a cada uno donde cada uno funcione. No podemos llamar al maestro, al que canta bonito, al que tiene ese don del canto, ponerlo a predicar si no lo tiene. Va a ser un fracaso, y se va a sentir mal. Igual en el caso contrario, el maestro que no tiene voz para el canto, pues ponerlo a cantar es tiempo perdido y es usar mal los dones del Señor. Mis hermanos, pero tenemos que volver a la época del Pentecostés. Lo principal es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo para nosotros es lo fundamental. Nosotros necesitamos una iglesia, es con el poder de Cristo. Yo siempre me remito a esa iglesia primitiva de 120 hombres y mujeres, o sea, de lo más, no de lo más bajo de la sociedad, pero sí de lo más, de las zonas excluidas de la sociedad. No era de lo más ruin porque era gente buena, era gente trabajadora, era gente que, era gente que quería mejores condiciones de vida, pero el Señor los llamó, no importa dónde estaban. Y de esa iglesia que se comprometió a reavivarse, a reformarse, fue que el Señor le mandó el don del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, en 80 años, se le predicó el Evangelio a todo el mundo conocido. O sea, que por más que nosotros queramos, por más que ahorita de pronto se puede formar una idea nublada de que es el Internet, que son los computadores, que son los celulares, los que nos van a ayudar a terminar la obra del Evangelio, eso no es cierto. La obra del Evangelio la vamos a terminar, son los hombres, mujeres y el Espíritu Santo, o sea, en mano con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que llevar una vida devocional, tenemos que perdonarnos con nuestros hermanos. Recuerden quienes estaban en el aposento alto. Estaba Pedro y Juan. Ustedes recuerden, si leen los últimos 4 o 5 versículos del libro de Juan, dice el apóstol Juan que el Señor Jesús llevaba a Pedro, así, y Juan iba detrás, y todos le echamos la culpa a Pedro, recelamos de Pedro, ¿no? Que le dice, ¿y este qué, maestro? Pero también podríamos decir, Juan también sintió celos y se fue a ver qué estaba pasando con Pedro. O sea, todavía Jesús estaba en medio de ellos ya resucitado y todavía habían como unas rencillas, todavía no se había logrado superar todo. Pero cuando ya lograron en sí superar todas sus diferencias, se comprometieron todos con Jesús, su sentir era la misión, hermanos. O sea, cuando Hechos 2 dice que tenían un mismo sentir, era el sentir de la misión, no era el sentir de cualquier otra cosa, era ir a aplicar esas palabras de Mateo 28, 19 y 20, ir a todo el mundo porque querían volverse a ver con Jesús. ¿Cuántos en la iglesia, cuántos los que estamos acá, queremos vernos ya en el reino de los cielos? Queremos que Jesús se venga ya. Por eso, mientras algunos lo tienen, algunos lo piensan, porque en la iglesia hay gente que quiere que Jesús venga ya, hay otra que no. Y por eso el Espíritu Santo no se despliega a una magnitud como lo hubo en la época apostólica. Vendrá uno, dice que la lluvia tardía será como la lluvia, será más poderosa que la lluvia temprana. Algunos, hay formas diferentes de entendimiento si se va a producir el mismo, se va a ver el don de sanidad,
y el don de los milagros, como hubo en la época, en la época primitiva. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que va a ser más bien de conversión, pero independientemente la lluvia tardía que nos espera a nosotros, que estamos en ese proceso de reavivamiento y reforma, para que de verdad venga ya el Espíritu, venga Jesús por nosotros, requiere que nosotros entremos en una vida espiritual mucho mayor de la que tenemos. Si nos gustaba leer la Biblia 10 minutos, hermanos, tenemos que empezar a leer más tiempo. Si no nos gustaba orar, solamente orar por la comida y orar al salir y al volver, tenemos que empezar a orar. Tenemos que empezar a testificar, a hablarles a otros del amor de Dios. Obviamente no vamos a testificar si no estudiamos y no oramos. Eso es una ley que está, o sea, que fija. Tenemos que conocer primero a Cristo y luego sí predicamos. Y por eso vienen los resultados en nuestras campañas a veces, ¿cierto? Los resultados misionales de nuestras campañas, 3, 4 almas, y eso nos, o sea, a uno como que ha dirigido ministerio personal lo frustra, pero es que a veces dejamos al Espíritu Santo de lado. Eh, Nosotros no debemos usar al Espíritu Santo. O sea, nosotros en esta sociedad creemos que con Dios, la relación con Dios es como una cuestión de cajeros automáticos, ¿no? Yo le pido y Él me da, no. Nosotros tenemos que dejarnos usar, no usar al Espíritu Santo, sino que Él nos use, porque es el Espíritu Santo el que pone el haber y el hacer por su buena voluntad. Mm, todos somos importantes, hermanos, no importa si si tu don es el más pequeño, o sea, no importa, no se sienta relegado. Todo don tiene que trabajarle al Señor. Si tu único don es saludar, saluda. Si tu don es predicar, predica. Si te dan el don de la profecía, o sea, porque el don de la profecía aún no está, se puede dar porque sigue siendo un don. Amén, o sea, amén si se le vuelve a dar a alguien acá. Obviamente tiene que ser probado. Mm, tengamos, pidámosle mucho a Dios que nos ponga, que ponga a la iglesia en sintonía con la misión, no en las riquezas del mundo, no en las riquezas materiales, no, ni siquiera en esta plaga. O sea, el corito dice que la iglesia solamente se detiene, es cuando va a orar y cuando va a predicar, ni siquiera la enfermedad. Así estemos en esta nueva condición, nueva para nosotros, la iglesia tiene que seguir pujante, tiene que seguir caminando, tiene que seguir predicando el evangelio, con hombres y mujeres comprometidos para Dios. Pues para la próxima iba a tocar cosas sobre el don de profecía, pero pues mejor que las toque el hermano que le corresponde, para que ahonde, no, primero no quitarle como tema, y segundo pues para que ahonde un poquito más sobre uno de los dones como más, que más interés suscitan al interior nuestro, ¿no? O sea, el tema, ¿quién es un profeta al lado de nosotros? Pero también, digamos, el don de sanidad. El don de sanidad, lo que es la sanidad, la profecía y las lenguas, han sido dones que han generado mucho debate al interior de nosotros. ¿Puede existir el don de sanidad en nuestra iglesia? Sí, lo puede haber, hermanos. O sea, la sanidad puede existir en nuestra iglesia. Pueden haber hermanos que tengan ese don de imponer las manos y sanar. O sea, eso es un don que tuvo la iglesia primitiva y lo puede tener la iglesia militante en este tiempo. Entonces, pero todo tenemos que probarlo, si es de Dios o es, pues, o es una trampa de Satanás. Ah, otra cosa ya para terminar que se me olvidaba. eh, Nosotros no podemos ser, recuerdan la época que cuando Pedro y Juan están en Samaria imponiendo las manos, Simón el mago le dice a Pedro, dame también a mí de ese poder, y le entrega una bolsa de dinero y Pedro le dice, maldito tú y tu dinero, ¿no? A veces nosotros queremos los dones
de forma egoísta. O sea, nosotros los queremos de forma egoísta para escalar una posición, un privilegio, un montón de cosas, verme, y el Espíritu Santo no actúa de esa forma. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé dones o que nos los haga ver, pero para trabajar en la obra del Señor con todos los hermanos. Algunos dicen, yo les voy a contar una anécdota chiquita. Yo me vine de Cúcuta cuando tenía como 16 años y habían dos hermanitas que estaban agarradas, o sea, y volví como a los 10 años, viví 2 años, después de 10 años viví en Cúcuta 2 años, y cuando volví 10 años después, las mismas dos hermanas seguían agarradas y seguían ahí, y la una no trabajaba con la otra, y uno decía, o sea, hasta dónde no entendemos, creemos que somos nosotros el centro de la iglesia, y no, hermano, nosotros no somos el centro de la iglesia, el centro de la iglesia es Cristo Jesús, quien la dirige el Espíritu Santo, y la tarea es ganar almas para Dios. Y lo más importante es que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos da los dones espirituales y los ministerios para ganarnos esas almas, hermanos. Si le pedimos a Dios que nos revele los dones, Él nos va a dar las armas para ganar gente para su causa, porque recuerden, Dios no quiere que nadie perezca, sino que antes se salven. O sea, el sacrificio de Cristo fue para que nos salvemos, no nosotros 15 que estamos acá y los que estamos representados, sino para que se salve la mayor cantidad de gente posible. No sé si, bueno, yo creo que dejo hasta acá. Si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención, Ok, que lo... listo. Hermano Edgar, permítame un momentico. Vamos a permitir que nuestros hermanos abran sus micrófonos. De pronto Smith o Giovanni, que están ahí en la jugada también, perdón la expresión que estoy utilizando, estemos ahí pendientes si de pronto hay preguntas en el chat, pero sí me gustaría que algún hermano tiene alguna pregunta que hacerle al hermano Edgar acerca de esta creencia fundamental de nuestra iglesia. Hermano, a mí me gustaría aportar un poquitico aquí con respecto a lo que el hermano dijo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos aclara un aspecto importante acerca de los dones, ¿verdad? Porque hay que entender también que no todos son dones, ¿verdad? Hay talentos, hay facultades también que tiene el ser humano. Y la sierva del Señor escribe en Palabras de Vida del Gran Maestro acerca del capítulo de los dones espirituales en la página 263, comentario número 2, dice, la promesa del Espíritu, ahí se las compartí también en el chat para que la puedan leer, dice, la promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera, su cumplimiento no se comprende como se podría, la ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Ojo a esto, se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. He allí la diferencia de un don del cielo a un don adquirido o un talento o una cualidad física, ¿verdad? Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Gracias, Esmi, por compartir esa cita. A ver, hermanos, cada uno puede hacer su pregunta. Yo creo que, yo creo que la humildad juega un papel sumamente importante en la persona que solicita o que quiere tener un don. La humildad y su actuación
en la disertación del mensaje. Y entonces el Espíritu será el que habla al corazón de los que han escuchado. Pero pienso yo que la humildad y el Espíritu mira eso, la humildad de la persona que se deje la persona utilizar por Bueno, el Espíritu. ¿hay alguna pregunta en el chat? Smith o Giovanni, por favor. Sí, hermano, aquí hay una de la hermana Carmen Forero. Sí, cómo no. Dice, es el don de lenguas, es el don de lenguas, es el conocer muchos idiomas, ejemplo, inglés, alemán, francés. Gracias, feliz santo sábado. Edgar. Bueno, yo creo que ahorita se me van como los conocimientos técnicos, pero yo quisiera que fuéramos pues precisamente al periodo del Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué las lenguas? ¿Qué pasó con las lenguas? Porque el don de lenguas siempre ha sido como muy, o sea, ha estado en la mira de nosotros. Vamos a Hechos 2. Nos dice Hechos 2. Bueno, está Hechos 2. Hechos 2:6 nos dice lo siguiente: al producirse ese estruendo se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo lo oímos hablar en medio de nuestra lengua nativa? Entonces, los expertos han llegado a la conclusión de que en el don de lenguas que hablaba, que le llegó a la iglesia primitiva en la época de Pedro, de Juan, ellos hablaron una lengua, no, no, y se le entendía, era el Espíritu Santo el que hacía entender a los que estaban ahí escuchando el público, los que hacían entender en su idioma nativo. O sea, aunque habían judíos de Grecia, ellos podrían decir, somos judíos, pero eran griegos, nacieron en Grecia. Recuerden que también los judíos fueron esclavos de los griegos. Entonces, digamos, el caso cuando Pedro va donde, donde, donde Cornelio. Cornelio son romanos. Dice que él invitó una mano de gente y todos escucharon. Y Pedro les habló, pero Pedro no les habló en latín, no les habló en la lengua romana. Pedro, lo que les decía ahorita, Pedro a duras penas sabía hablar su propio idioma. O sea, eran pescadores. Pedro habló en su lengua y los demás entendieron en su lengua lo que, lo que Pedro les decía. Eso se llama flexología. Hay otra cosa que se llama, no sé si se me da la palabra, glosología, y es que yo sí puedo hablar lenguas diferentes, pero en el don específico de lenguas era que el apóstol hablaba, o el quien lo tenía, hablaba en su lengua nativa, y la otra persona lo escuchaba en en su otra lengua nativa. Recuerden, Pedro no pudo hablar, o sea, Pedro no podía, o sea, si Pedro y Juan que están en el sermón del Pentecostés, recuerden, dice la Biblia que habían judíos de muchas partes del mundo y ellos no echaron un sermón en cada lengua, sino hablaron un solo sermón que fue escuchado en todas las lenguas. Ese es el poder del Espíritu Santo. O sea, ahorita pues uno cuando hay charlas, pues compran traductores, ¿cierto? No los compran, los alquilan, ponen los traductores y cada uno y va traduciendo a los idiomas que pues se necesiten. Acá no se necesitaba ese aparatico, pero entonces ahí es el don de la Biblia. O sea, el don de lenguas se puede dar de esas dos formas.
O sea, que yo hable muchas lenguas, o sea, yo no conozco y llego a una parte y el Señor me haga hablar esa lengua, o yo hablo en mi lengua y la persona, mi receptor, oye en la lengua nativa suya. O sea, pueden existir esas dos formas. Y obviamente, si es el Espíritu Santo que me da mucha, el Espíritu Santo, pues no se le puede restringir a una sola lengua. O sea, al fin y al cabo, o sea, ¿qué puede tener a Dios? O sea, no hay nada. Lo que pasa es que la comprensión nuestra, o sea, nosotros como que a veces nos ponemos como pensativos y como a dudar, como que a dudar de los escritos bíblicos, ¿no? Pero como se haya dado el don de lenguas en la iglesia, si se llegase a necesitar en este momento el don de lenguas, el Señor el Señor no lo daría nuevamente. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Giovanni o hermano Smith, en la sala o en el chat que nos quieran hacer? Sí, hermano, hay una pregunta de la hermana Joana Guzmán que dice, ¿una persona que ha sido bautizada puede recibir los dones del Espíritu Santo? Que no ha sido No bautizada. ha sido bautizada. Ah, que no ha sido bautizada. Una persona que no ha sido bautizada puede recibir los dones del Espíritu Santo. Edgar. Es, o sea, o sea, nuevamente volvemos al caso de, de que a quién busca el Espíritu Santo. O sea, a veces se nos enseña que el Espíritu Santo va y busca eh, como que a cualquier persona, ¿no? Y hasta con los ejemplos bíblicos, los que han dado la palabra del Señor, como que lo muestran así, como que fuera cualquier persona, ¿no? El Señor siempre busca a los que están dispuestos. O sea, digamos en el caso yo les hablaba ahorita de la hermana Elena de Juárez, las dos personas anteriores que llamó antes el Espíritu Santo para ejercer el ministerio de profecía, era gente que buscaba a Dios, o sea, no los buscó por allá, quién sabe de dónde. Tampoco la hermana Juárez. La hermana Juárez también buscaba a Dios. O sea, cualquiera que busque a Dios y quiera cumplir su obra, el Señor lo llama. O sea, pero yo sí creo, mis hermanos, o sea, que cuando nosotros queremos buscar a Dios de corazón, o sea, cuando nosotros lo buscamos, pues nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, ¿cierto? Ahorita podemos razonar nosotros, pero eso, bañarnos en mojarnos, resfriarnos, ¿no? Echarnos esa agüita ahí, no, pues qué pereza, ¿no? O tomar la Santa Cena, ¿será que ese vino, ese juguito de uva o ese pancito sí representa a Dios y sí nos perdona? No, o sea, nosotros no estamos acá para interpretar la Biblia a nuestro acomodo. O sea, si nosotros buscamos a Dios de corazón, pues vamos a hacer lo que la Biblia nos dice. O sea, si nosotros queremos trabajar para la causa del Señor y nos entregamos a Dios, pues nos vamos a bautizar, vamos, vamos a dejarnos influenciar por el Espíritu Santo y abandonar nuestra vida de pecado. Vamos a buscar aquellas personas con las que hemos tenido resentimiento y arreglar la situación. Entonces, yo creo que sería muy contradictorio que alguien que no quiera buscar a Dios, el Señor, o sea, el Señor lo llame, o sea, el Señor quiere que sea buscado y sea llamado y nos manda a nosotros para que lo busquemos y luego Él lo cambia a través del poder del Espíritu Santo, pero mientras uno no quiera encontrarse con Dios, pues Dios no lo va a obligar. O sea, recuerden acá, recuerden que el hijo pródigo se fue y el padre no lo detuvo. O sea, él se fue y no lo llamó hasta que el hijo pródigo volvió. Fue que volvió todo el cambio. Entonces, si uno no quiere trabajar en la causa del Señor, el Señor no lo va a buscar. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado operaciones, facultades, que si no las ponemos al servicio del Señor, pues las perdemos. Es más, así regresemos después a la iglesia, o sea, así regresemos, si perdimos esas facultades, esos dones, se perdieron. Pero, pero
lo principal es saber si estamos dispuestos a trabajar por Dios. Si estamos dispuestos a trabajar por Dios, el Señor nos da los dones. Y los dones es el arma que el Espíritu Santo le da a su iglesia para trabajar por la misión. Bueno, Edgar, oiga, Hermano John, diga. con respecto a lo que decía la hermana Joana, hay un respaldo bíblico en Hechos 11, en Hechos 11, 44 al 48, allí se encuentra el respaldo bíblico de personas que antes de bautizarse recibieron el Espíritu Santo, que es cuando Pedro está en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y entonces ahí dice, vamos a leerlo rápidamente, dice, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a bautizarlos, ¿sí ve? Después en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Muy interesante lo que acaba de comentar Smith, y de hecho, pues, como que nos estábamos conectando en esa cita. Hay algo interesante que quisiera yo preguntarle a Edgar. Una pregunta, Giovanni siempre dice que yo hago unas preguntas para acorchar a los hermanos, a los expositores. Esta pregunta es la siguiente. Según la parábola de los talentos, todos tenemos por lo menos un don, ¿cierto? Todos por lo menos. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo hacer para descubrirlo? ¿Cómo hago para descubrir ese don que de pronto quizás el Señor me ha otorgado? ¿Cómo hacerlo, Edgar? Eso. Primero quería agregar algo a lo que habían dicho. O sea, también está el caso inverso, o sea, el hermano daba la explicación de lo que pasó donde Cornelio, que el Espíritu Santo llegó antes de ser bautizado, pero por ejemplo, también en Éfeso habían como 12, 15 hermanos que ya habían sido bautizados y tampoco había venido el don del Espíritu Santo. O sea, acá lo principal es la disposición a trabajar por Dios. Ya como que los actos, el bautismo, lo que yo crea, la liturgia, viene con eso. O sea, yo creo primero en Dios, y luego entonces como lo acepto, entonces voy y hago lo que Él me manda, lo que Él me dice que haga como para mostrar mi fe pública. Respecto a la pregunta del hermano John, o sea, cada uno tiene que orar, o sea, el Espíritu Santo ahí sí nos tiene que decir, nos tiene que mostrar para que somos buenos. Incluso yo recuerdo de joven, incluso siendo director de ministerio personal de la iglesia Manuel, que eso le llegaban a uno con una encuesta como de 400 preguntas y eso la llenamos todos y luego mirábamos de acuerdo al puntaje en qué lado, qué don podíamos tener. O sea, y eso ahí está, uno va ahí a Apia y ahí la consigue. Pero realmente, o sea, nosotros tenemos es que orarle al Espíritu Santo para que Él nos muestre los dones que Él nos dio. O sea, qué dones tenemos. O sea, el Espíritu Santo nos va a mostrar, o sea, que si alguien está faltado de sabiduría, pues pídala a Dios para que discierna qué es lo que Dios le dio, o sea, para dónde lo mandó el Señor. Uno tampoco es como que tan falto de sabiduría, uno medio tiene, pero para saber si a ciencia cierta, el Señor le muestra a uno, mis hermanos, o sea, recuerden, pedimos y pedimos mal. Eh, Nosotros podemos decir al Señor, Señor, muéstrame qué don tú me diste. Y de verdad, pero no es de esa forma tal, sino esto es orándole al Señor con una vida piadosa, cuando digo una vida piadosa no es una vida eh, por allá, quién sabe, a veces nosotros decimos vida piadosa y pensamos que eso es una vida ya inmaculada, ¿no? No, no es la vida que es la lucha cristiana que llevamos todos los días.
pero le pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos muestra para qué somos buenos o para qué Él cree que somos buenos, para qué fue lo que Él nos dio para trabajar en su obra. Y cuando nosotros, tomados de la mano del Espíritu Santo, nos ponemos en eso, pues, pues eso funciona. Igual tampoco es que le esté echando sátiras a eso a ese esfuerzo que trató de hacer la división, de tratar de ubicar cada don, pero, pero nosotros sabemos, pero pidámosle, si no sabemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son los dones que tenemos, porque él sí nos va a mostrar realmente lo que es, y como es el Espíritu de verdad, pues el Espíritu de verdad no nos va a mentir nunca. A veces los humanos nos pueden mentir, ¿cierto? O sea, canta mi hijo, entonces qué bonito cantó mi hijo, pues para y que siga siendo cantante y no, pero el Espíritu Santo nos va a decir la verdad, tú vas a ser bueno para esto y en eso, y ojalá vayas por ahí. Entonces yo creo que esa es como la solución. Edgar, tengo una pregunta ¿Mm? y es la última que podría yo hacer. Claro que por ahí yo vi que Cristian levantó la mano, pero antes de que yo haga esa pregunta, bueno, la voy a hacer. ¿Qué problema podemos afrontar o enfrentar al no usar los dones que Dios nos ha dado? O sea, pues los grandes, o sea, los problemas, o sea, primero el de tener la obra. O sea, es que los dones no fueron dados o sea, no nos fueron dados porque sí, o sea, los dones son dados para esparcir el evangelio. O sea, la iglesia, yo no sé si ustedes han leído, pero en 1880 hay un video de la iglesia circulando, pero para el Congreso de 1888 el NDFI le dijo a todos los hermanitos que no se habían ido para el cielo porque no habían hecho la obra, es decir, no pusieron sus facultades, sus dones, sus talentos para el Señor, sino que quedaron pensando otras cosas muy diferentes y no hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros, la iglesia nuestra tiene cantidad de dones y no los estamos usando para predicar el evangelio, los estamos usando para cualquier otra cosa, los estamos mal usando y a veces los estamos perdiendo, ¿no? Es incluso estamos perdiendo el don de la enseñanza. O sea, pasar de ser el pueblo del libro, o sea, a, a, a no saber, o sea, ya no somos el pueblo del libro. O sea, eso es una pérdida de la enseñanza muy fuerte y eso genera nuestra identidad, ¿no? Entonces, cuando nuestra identidad se socava, entonces nuestros principios se vuelven laxos y la frontera del pecado se nos empieza a debilitar, ¿no? Entonces, no usar bien los dones espirituales no solamente es un arma, no es un arma solamente contra los del mundo, o sea, no le ganamos a Satanás, no vamos a la batalla a presentar batalla a Satanás y quitarle gente, sino que entonces nosotros mismos también empezamos, porque los dones espirituales, el cuerpo, la construcción del cuerpo, también entonces empezamos como nosotros en contiendas, en otras cosas, empezamos a creer que un don es superior al otro y lo más grave que pueda pasar es que perdamos los dones. O sea, perder, perder un don perder un don, pues para, digámoslo, a nivel individual, debe ser dramático porque el de la parábola, o sea, perdió su don, perdió su capacidad para trabajar para Cristo y fue echado al lago de fuego. Entonces, lo peor que puede al usar mal los dones es que nos perdamos, que salgamos de la iglesia. Ok, listo. Muy bien, hermanos. No sé, Cristian, yo vi que levantó la mano, ¿cierto, Smith? Yo vi que levantó la mano. Cristian, ¿tiene alguna pregunta que hacer o... no? ¿No? ¿No? Bueno, no, parece que no. Bien, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en la clase. Algunas aclaraciones en 2 minuticos. Bueno, los dones son dados para la edificación de la iglesia definitivamente en relación a los creyentes y no creyentes. Los dones son dados únicamente a los creyentes. ¿Son los mismos dones que talentos? No, los dones son únicamente dados por el Espíritu para los creyentes.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Los talentos son cosas naturales que nosotros poseemos. ¿Puede un don convertirse en un talento? A veces sí, a veces no. Recuerden que Dios le da dones a su pueblo para que crezca y para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya lo dijo constantemente Edgar, así que eso está muy bien. ¿Es el don de el apostolado para hoy? No, fueron dones particulares que tuvieron su tiempo particular, y después hablaremos de eso tal vez en otra clase. Bueno, en la próxima clase se hablará de eso. Diferencia entre don y ministerio. Bueno, un don y un ministerio, la palabra ministerio viene de servicio. El don, bueno, hay diferencias entre los dones y los ministerios. El ministerio se desarrolla profundamente, el don es dado únicamente por Dios. ¿Puede perder una persona un don? La Biblia enseña en Romanos 11:29 que los dones son irrevocables. Irrevocable es el don de Dios. Así que puede una persona utilizar el don para su propio gusto, deleite. Puede decir, yo tengo el don de la sanidad y voy a poner un letrero que aquí los martes en mi casa, sanidad los martes, y deje la ofrenda ahí con mi esposa a la salida y con mis hijas. No, nunca se puede hacer eso. El ser humano no utiliza el don. El Espíritu Santo utiliza al ser humano, no el ser humano utiliza al Espíritu Santo. Así que esas preguntitas, O que deje la cuenta ahí con el hermano Leonardo en el Banco de Bogotá o algo así, ¿no? Bien, hermanos. Algunas cositas, esas cositas quería compartir con ustedes. Gracias al hermano Edgar, excelente su Ese exposición, es un tema que hay mucha tela para cortar, de verdad que sí. Y gracias, Edgar, porque nos aceptó la invitación en el día de hoy. Es un tema, aparte de que el próximo sábado también tenemos al pastor Álvaro de la Cruz con el don de la profecía, que es un tema también que mi querido hermano, mi querida hermana, no se lo vaya a perder. Coja la sala y, bueno, coja el link y compártalo con su hermano de la iglesia también. Tuvimos más o menos como 20, 25 personas conectadas, ¿sí o no, Smith? Eso es algo favorable en nuestra clase. Estamos terminando, ahorita en el mes de mayo terminamos nuestro ciclo de clase bíblica, el primer ciclo, que son las 28 creencias fundamentales, y nos venimos con la que es de eventos finales, ¿sí? El santuario, por qué la iglesia adventista cree en el santuario, la segunda venida de Cristo, por qué los adventistas creemos en la segunda venida de Cristo, el milenio, la tierra nueva, la muerte y resurrección. No se lo pierda, hay buenos expositores que van a estar ahí. Después, más adelante, o sea, estamos trabajando por el bien de la iglesia en el Departamento de Ministerios Personales, porque ustedes saben que esta clase bíblica la está dirigiendo el Departamento de Ministerios Personales. Por eso nos tomamos el atrevimiento junto con la hermana Nancy y con Giovanni y con William Zamora y con este servidor de tomar el momento de la clase bíblica para también aprovechar y dar y adoctrinar personas. Invita a sus amigos para que conozcan de Jesús. Más adelante vamos a estudiar Daniel. Ya estudiamos preparación para la crisis final, ya estudiamos santuario, vamos a estudiar Daniel, luego nos vamos a meter con Apocalipsis. Tenemos también invitados especiales para eso. Con la ayuda de Dios, todo es de oración. Como dice Edgar, todo, ahorita mencionaba, todo es con oración, pidiéndole a Dios que las personas que vayan a exponer esos temas sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Bien, hermano, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con nuestro himno tema. Y le voy a pedir el favor a Edgar que nos termine con la oración final. ¿Primero el himno o la oración? Yo creo que tengamos la oración, hermanos. Agradecemos a todos. Vamos a orar. A las 4:30 en punto ya tenemos el inicio de nuestro seminario de la tarde y tenemos una invitada especial hoy. Así que antes de que nos echen tijera. Sí, oremos. Oremos. Dios amante, misericordioso, gracias te damos por tu infinita bondad hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos llamas, nos das la oportunidad
no solamente nos salvas, sino que nos das la oportunidad de trabajar a tu lado para salvar a otros. Y no nos mandas a la deriva, sino nos edificas, nos capacitas, nos ayudas en esta tarea de quitarle las almas a Satanás. Sigue edificando a tu iglesia, proveyéndola de lo que necesita para cumplir su misión. Pongo en tus manos, Señor, de una manera especial a la iglesia de Kennedy, Señor, sus dirigentes, sus familias, sus hermanos, sé tú con ellos, Señor, dándoles de acuerdo a tu santa y divina voluntad, pero preparándolos a todos, Señor, para tu segunda venida. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que pasen buena tarde, feliz semana y